Bienvenida a todos, ¿verdad? Los oyentes que están conectados por Facebook en este momento. Y vamos a compartir la palabra del Señor en Isaías 49. Y tenga ahí listo el texto que lo vamos a ir leyendo. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos aquí han sido llamados por Dios para salvación? Levante la mano el que dice: yo sé que Dios me llamó para ser salvo. Bien, gloria al Señor. Ahora, otra pregunta más interesante, más profunda. ¿Cuántos saben que el llamado de Dios incluye el desempeño de un encargo, de dones, roles, funciones dentro de ese llamamiento a salvación? Levante la mano el que entiende eso. Amén. Porque no es solo ser salvos y luego quedarse en una hamaca cogiendo aire y tomándose una piña colada. O sea, ese no es el llamado de Dios. No es solamente que te llama a ser salvo, sino que es la obediencia continua y el desempeño de un encargo que Dios te va a entregar. Y esto implica desafíos, implica cuestionamientos, implica también altibajos, un sinnúmero de situaciones. Y en algún momento, y escuche bien lo que le voy a decir porque aquí voy a crear la plataforma de lo que quiero hoy predicar, en algún momento desemboca en una crisis del llamamiento. Y entonces es ahí donde tenemos que entrar en una comprensión del llamamiento. Entonces yo quiero que hoy entienda que quiero hablar de comprendiendo el llamamiento de Dios o el llamado de Dios para mi vida. Tenemos que comprender y hacer conciencia de cuál es ese llamamiento, qué implica el llamamiento, por qué ocurre una crisis en medio del llamamiento, etcétera. Porque cuando esto desemboca en una crisis, en unos cuestionamientos, esto a su vez conlleva a que entremos en un discernimiento, en una comprensión del significado y de las implicaciones del llamamiento. Y yo le estoy hablando a una iglesia en la que todos se van a ver involucrados en esta palabra, porque todos no solamente fuimos llamados para ser salvos, todos fuimos llamados para realizar un encargo. Y un encargo no es solamente que usted se para aquí al frente y predica, enseña, canta o lidera algún ministerio de la iglesia que de pronto, ¿verdad?, sea visible, sino un encargo significa cualquier cosa que Dios ha puesto en tus manos, de lo cual tú vas a tener que darle cuentas al Señor de aquello que Él entregó en tus manos, porque eso es parte de ese llamamiento y del encargo. Por ejemplo, a mí Dios un día me va a llamar y me va a decir: yo deposité en ti un encargo que incluía una esposa y 2 hijas. ¿Qué tú hiciste con aquello que yo entregué en tus manos? O sea, que el encargo no es solamente pararse aquí para que te vean y allá está el pastor o el ministro o el cantante, no. El encargo se da también en lo que no se ve, en el día a día, en la vida cotidiana, en lo que cada uno de nosotros vamos a tener que seguir desarrollando para darle la gloria a Dios y para que su justicia, que es el estado ideal de las cosas, se cumpla en mi vida y se cumpla en todo lo que me rodea, comenzando por mi propia vida y por mi propia familia. Entonces ahí es donde yo quiero plantar la plataforma para predicar lo que voy a compartir. Entonces ahora vaya al capítulo 49, téngalo ahí listo. Resulta que, ¿cuántos saben que antes del 49 está el 48? Sabemos sumar y restar. Entonces en el capítulo 48, el capítulo 49 viene siendo como la continuación de una secuencia del capítulo 48, donde se viene hablando de la palabra escucha. Dios siempre está hablando aquí: escucha, escucha.
Y el escucha es muy importante porque, entre otras cosas, cuando no escuchas a Dios, terminas escuchando a otro. Y aquello que escuchas, de aquello que tú escuchas, de eso es que tú te haces esclavo. Vamos a pararlo ahí. Y entonces, hay gente que dice, yo tengo libertad o yo soy libre, pero no se ha dado cuenta que la libertad que expresa no es otra cosa que la esclavitud a otra cosa diferente que no es Dios. O sea que en el fondo nadie es libre, porque o eres esclavo de Cristo o eres esclavo de otra cosa que no es Cristo. Pero no existe algo llamado libertad sin esclavitud, porque solamente hay dos esclavitudes: la esclavitud hacia Cristo porque somos siervos de la justicia de Dios, o somos esclavos de otra cosa que no es Dios. Entonces, entendiendo eso, Isaías 49 comienza diciendo, oídme. Y entonces luego dice, en español, en nuestras Biblias dice islas. Pero esa palabra en hebreo yo la expliqué creo que la semana antepasada, que también se puede traducir, dependiendo de cómo la vocalizas, chacales del desierto o también perrillos. Entonces está diciendo, oídme, perrillos. Entonces, antes les habló, cuando usted va hacia atrás, antes le habló a la casa de Jacob, pero ahora está implícito Jacob aquí, pero este es un llamado más universal, el capítulo 49, y entonces hace mucho sentido que sea un llamado más universal y hable de los perrillos, porque resulta que precisamente en el contexto bíblico de la antigüedad, los perrillos vivían afuera. No sé cuántos sabían eso. Los perrillos nunca estaban dentro de la casa, siempre estaban afuera. De hecho, hay ciertos países como por ejemplo Venezuela, donde usualmente usted entra y estaba primero el patio, ahí estaban los perritos, y luego usted entraba a la casa al fondo. Algo parecido ocurría ya en el Medio Oriente. Entonces está diciendo, escúchenme a mí, perrillos, o sea, escúchenme a mí los que están afuera. No es una palabra despectiva, no la vaya a pensar despectiva porque mismo Jesucristo la dijo. Acuérdense que Jesucristo la dijo en el Nuevo Testamento. No es una palabra despectiva ni menospreciativa, es sencillamente la realidad cultural de aquella época. Entonces, escúchenme a mí, perrillos, escúchenme a mí los que están afuera. Es un llamado más universal. Dice, y escuchad pueblos de lejos. Le está hablando a los pueblos en Oriente y en Occidente como estructuras culturales. Y les dice, Hachén, desde el vientre me llamó, dice Isaías, desde las entrañas de mi madre hizo recordar mi nombre. Aquí está hablando Isaías acerca de su llamamiento y de paso está aplicando a todos aquellos que han sido llamados por Dios para ser parte de ese pueblo Israel. O sea que él se pone como ejemplo de su llamamiento, pero lo está aplicando a todos los que los van a escuchar, que son parte del pueblo de Dios. Entonces, lo que ya Isaías está sentando para nosotros es que cada uno de nosotros tenemos una historia única, tenemos un llamamiento que Dios nos hizo a cada uno que es muy particular, que tiene, ¿verdad?, un sentido único, que es especial, y que no se puede comparar nunca un llamado con otro llamado. Entonces ahora yo quiero que usted comience a pensar, si puede cerrar sus ojos sin que se me quede dormido, por 10, 15 segundos, trate de pensar el día que Dios lo llamó a usted. Por un momento, trate de ir a ese momento. ¿Cuándo fue el día que Dios me llamó a mí? Y ahora trate de pensar a partir de ese momento, de ese llamamiento, cómo todo comenzó a cambiar. Vaya pensando las dos cosas. Cómo Dios me llamó, cuándo me llamó, y cómo todo empezó a cambiar desde ese momento. Bien, despiértense para que ya no se queden dormiditos. Abran los ojos. Número 2, verso 2. Y puso mi boca como espada afilada, dice Isaías, en la sombra de su mano me escondió y me puso por flecha brillante en su aljaba, me ha escondido.
Entonces Isaías está diciendo que cuando Dios lo llamó, él entendió que él era una pieza valiosa para Dios. Y es bien interesante porque Cristo, ¿verdad?, dijo de Pablo: instrumento escogido, instrumento valioso me es ¿verdad?, para llevar el evangelio. Entonces tú eres una vasija de honra, de misericordia, una vasija valiosa en las manos de Dios. Pero tienes que entender algo, como hablé hace 2 semanas, la guerra es de Dios y Él va caminando con su aljaba, es lo que Isaías está diciendo. ¿Qué es la aljaba? El saco donde se llevan las flechas. Entonces está diciendo, la guerra es de Dios, Dios va caminando con su aljaba, con el saco, en el cual tiene salvaguardadas sus flechas, y yo soy una de ellas, dice Isaías, y usted y yo somos una de ellas, y en un tiempo y circunstancia específicos, Dios te toma a ti y te lanza como una flecha brillante contra el mundo de las tinieblas. Eso es lo que comienza a decir Isaías. Entonces esto se pone bueno, porque entonces usted comienza a entender lo que pasó con Eliseo. Resulta que en una ocasión estaban en guerra el pueblo de Israel en la época de Eliseo, y el rey Joás representaba a Dios ante el pueblo en el contexto de la gobernanza y de la guerra. Así que él era el representante de todo el pueblo delante de Dios, porque lo que él hacía era vindicado por Dios para bendecir al pueblo de Israel, porque él era el representante de la guerra y del gobierno. Entonces, cuando estaban en la guerra contra los sirios, Eliseo fue y le dijo al rey Joás, le dijo: toma una flecha. Y entonces el rey Joás tomó la flecha y dice que abrió la ventana y lanzó la flecha, y Eliseo le dijo: flecha de salvación de Jachén contra los sirios, porque lo herirás hasta consumirlos. Pero luego le dijo: ahora toma las flechas y golpea la tierra. Y Joás fue y golpeó la tierra, ¿cuántas veces? 3 veces. Y el profeta le dijo: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, los hubieras derrotado hasta consumirlos por completo, pero por cuanto solamente lo hiciste 3 veces, solo los vas a derrotar 3 veces. ¿Qué significa eso? Que el problema es que estamos tan embotados en nuestro cerebro espiritual que no comprendemos el alcance y las implicaciones poderosas del llamado de Dios. Lo voy a repetir porque parece que aquí nadie me está creyendo hoy. ¿Cuántos desayunaron? Nuestro cerebro espiritual está tan embotado por el engrosamiento que trae Satanás, y ahorita lo van a ver más adelante, por todo lo que la cultura trae, toda la presión de la cultura, por los afanes de la vida, que nosotros como que no alcanzamos a mirar, a imaginar el llamado y el alcance que Dios nos ha hecho y lo que Dios puede hacer a través de nosotros como flechas brillantes cuando nos saca de su aljaba y nos envía para hacer un trabajo específico. Y entonces Joás no se lo creyó, a él le parecía que esto era imposible y golpeó con cierta incredulidad 3 veces la tierra, y el profeta le dijo: no te lo estás creyendo. Si lo hubieras hecho 5 o 6 veces, hubieras acabado totalmente con todos tus enemigos y nunca más te hubieran molestado. Pero ahora solamente los vas a vencer 3 veces y vas a ver que vas a estar cojeando de esa pata, ese va a ser tu talón de Aquiles toda la vida, porque has menospreciado el poder de Dios cuando te llamó. Entonces, el uso que Dios quiere hacer de nosotros como instrumentos de bendición y liberación en nuestra generación tiene que volver a ser repensado, reimaginado, redefinido, reconsiderado. Tenemos que volver a entrar en un discernimiento, porque al parecer muchos de nosotros todavía no estamos convencidos y no alcanzamos a medir y a entender todo el poder que tiene el llamado que Dios ya le hizo a su pueblo.
y por eso entonces vivimos embotados. Mire lo que dice el verso 3. Entonces Dios le dice, Isaías le dice al pueblo, y me dijo, tú eres mi siervo Israel. O sea que le está diciendo a Isaías que él es su siervo, pero además que Isaías está como la cara visible de todo el resto de los hermanos y hermanas fieles que estaban perseverando y que eran llamados por el nombre de Israel. Le está diciendo, tú eres la cara visible del pueblo. Y yo vengo a decirte a ti en esta hora que si Dios de verdad te llamó, tú eres la cara visible de tu familia, tú eres la cara visible de tus hijos, tú eres la cara visible de tu vecindario, tú eres la cara visible de la ciudad, tú eres la cara visible del lugar donde tú estudias, y ahí tú tienes que brillar en el nombre del Señor, porque Dios te llamó para que fueras la cara visible de esos lugares. Pero te lo tienes que creer de verdad. Tienes que estar consciente de verdad que Dios te llamó. Entonces el verso B dice, porque en ti me gloriaré, o sea, yo me condecoraré contigo. Y entonces va el verso 4, y ahora mire lo que pasa. Pero yo dije, dice Isaías, en vano me he cansado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, a pesar de que mi proceder era con Hachén y mi actividad con Elohim. Entonces, ¿cómo entender este reclamo de Isaías? ¿Cómo entender este quejambre del profeta? Para entenderlo, tenemos que retroceder a su llamado. Entonces, busquen su Biblia y vayan allá al capítulo 6 de Isaías para que vean cómo este texto se relaciona con el día en que Dios lo llamó a él, y van a ver la conexión. Entonces, sucede que Dios llama a Isaías en el capítulo 6. Téngalo ahí abierto. ¿Y qué sucedió? Que no había esperanza, no había fortaleza. Isaías estaba en crisis. Y entonces él es llevado al templo. Y cuando él está en el templo, Dios le va a abrir los ojos, primero los ojos, luego los oídos, para que él vea, para que él oiga. Y dice la palabra que cuando él vio a Dios, vio las faldas de Dios que estaban allí en su trono sublime, y de pronto escuchó una voz, ¿verdad? Pero en ese proceso él se sintió inmundo, se sintió pecador, se sintió que estaba inhabilitado en relación con la santidad de Dios. Le dijo, yo habito en medio de un pueblo inhabilitado de labios, de corazón, que no vive en la santidad de Dios, y yo soy así, el pueblo es así. Y dijo, ay de mí que soy muerto, me desaparezco, me voy a morir. Y entonces el Señor mandó un serafín con un carbón encendido que pasó por sus labios y le limpió y lo habilitó para que él pudiera desarrollar el ministerio, etcétera. Pero quiero que vayan al verso 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Ahora yo voy a preguntarle en esta hora a todos ustedes, hoy ¿quién puede decir, aquí estoy, Señor, para trabajar con mi vida, para trabajar con mi propia familia, para trabajar con los hermanos de mi congregación, para trabajar con mi vecindario, para trabajar con todo lo que tú quieras comisionarme? Aquí estoy, envíame a mí. Escuché solamente. Allá atrás hay alguien que diga amén. Allá atrás, allá afuera hay alguien que diga amén. Allá Adriel está diciendo que amén. Aleluya. Entonces él dijo que sí, que lo enviara. Pero mire lo que pasa en el verso 9. Usted no sabe lo que le voy a predicar. Estoy sentando las bases de lo que le quiero predicar. Vaya al verso 9. Y dice, este es un texto que se ha malentendido.
Y entonces aquí está la traducción. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, han estado oyendo y no han entendido, y han estado viendo y no han comprendido. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque hay que entender toda la teología del libro. Porque Satán, el Goy, el enemigo de Dios y del pueblo de los llamados de Dios, ha engrosado el corazón del pueblo y ha hecho pesados sus oídos y cegados sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para el pueblo sanidad. Esa fue la respuesta de Dios. Entonces, lo que Isaías no dimensionaba es lo que va a venir después. Mira lo que dice el verso 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor, va a pasar esta lucha espiritual, esta guerra espiritual? ¿Hasta cuándo va a suceder esto en medio del llamado que me hiciste a mí? Y entonces dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que sean dejadas las ciudades sin habitantes, las casas sin seres humanos y la tierra quede solitaria. O sea que esta palabra es fuerte porque en este contexto bíblico significaba que esta palabra se cumpliría 150 años después de Isaías, cuando viniera Nabucodonosor y destruyera a Jerusalén. Pero Isaías no entendía esto todavía, porque él estaba viviendo en aquel momento esa realidad. Y él no entendía la mente de Dios y lo que Dios estaba visionando a través de Isaías en este momento, de cara al futuro, 1 siglo y medio después. Él no lo entendía. Entonces, cuando Isaías le respondió a Dios, heme aquí, envíame a mí, él todavía no había dimensionado lo que el llamado iba a representar. Y ahora quiero que vaya pensando en esto. Representó profetizar bajo el reinado de varios reyes, estar dispuesto a morir por mano de cualquiera de esos reyes por hablar la verdad. Al final el rey Manasés lo mandó matar y sabemos que murió aserrado. Lo hicieron meter dentro del tronco de un árbol y lo partieron por la mitad. Por eso es que el libro de Hebreos dice, algunos murieron aserrados, aludiendo a Isaías. Así que cuando Isaías dijo, estoy listo para obedecer, la respuesta implícita de Dios fue, Isaías, esto va para largo. No, espere, que usted no me ha entendido todavía. No me ha entendido todavía. La respuesta de Dios fue, Isaías, esto va para largo. No te creas ahora que porque yo te llamé, tú vas a ir a hablar esperanza, arrepentimiento, reconciliación, y todos la van a recibir, y todos se van a arrepentir, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, así no funciona. Y ese es el problema que tenemos muchos de nosotros. Todavía estamos pensando que porque Dios nos llamó, nuestro trabajo va a ser sencillamente hacer algo que no requiera mucho esfuerzo, porque como Dios está con nosotros, entonces no requiere mucho esfuerzo y Dios se va a glorificar y rápidamente todo va a salir bien, porque Dios me llamó y Dios me comisionó y Dios me ungió, y por lo tanto todo va a salir rápido y bien. Y cuando usted se encuentra con la realidad, usted se da cuenta que eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios te llamó, te pueden ungir, te pueden echar el pote de aceite completo, te pueden echar aceite de carro si quieres. Alaba. Aceite de carro, Epifanio. Ok. Y aún con todo eso, las cosas no van a ser como te lo pensaste.
Entonces, este camino que termina en lo celestial requiere esfuerzo. Entonces, tú no puedes ser cándido, ingenuo, para pensar que porque Dios te llamó, todo va a ser color de rosa. Y es ahí donde la mayoría se cuelga y cuitean, abandonan, retroceden, se salen, señalan, critican. Porque los profetas se dejaron la piel. Los apóstoles fueron mártires. O sea que vas a tener que orar más, clamar más, gemir más, luchar más, para ver cómo poco a poco Dios va armando el rompecabezas de tu vida, de tu entorno. Pero escúchame bien, no se nos prometió que sería fácil, pero sí se nos prometió que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, y que esto no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. O sea que sí se va a poder, pero requiere un esfuerzo de nuestra parte. Entonces ahora vamos a volver a leer la queja de Isaías. Regresen al capítulo 49. Entonces, haciendo el balance, ¿verdad?, de mi trabajo con todos estos reyes, dice Isaías, nos vamos a meter en la mente de Isaías. Él dice, haciendo el balance de todo lo que ha sucedido con el ministerio que Dios me dio. Verso 49, Isaías 49, 4. Pero yo dije, en vano me he cansado. ¿Cuánto les ha pasado que han dicho, en vano me he cansado? Yo soy el primero. En vano me cansé. Mire que Pablo le dijo a los Gálatas, me temo que he trabajado en vano con vosotros. Esto se apagó. Con vosotros. Y yo, como pastor de esta iglesia, no quisiera decir lo que dijo Pablo a los Gálatas, pero el que lo entendió, lo entendió. Porque nosotros llevamos muchos años pastoreando. Y ayer con el pastor que le habló a los matrimonios, en una charla que tuvimos almorzando, él me pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto que tú has experimentado en la pastoral? Y le preguntó a mi esposa. Y entonces yo le dije, fíjate, quizás el mayor reto ha sido tratar de complacer a todos, para que todos se sientan felices, para que todos estén cómodos, todos estén bien, todos vivan como buenos hermanitos que se aman. Pero me di cuenta que estoy mal enfocado desde hace muchos años, porque el enfoque no debe ser que todo el mundo se sienta contento. Ese no es el enfoque. Y mi esposa dijo, y voy a decir el de mi esposa, ella dijo, bueno, el mayor reto es tanta gente desagradecida. Y ellos nos decían, a nosotros nos pasa igual. Estás dando un discipulado y cuando estás a mitad del discipulado la persona se desaparece y ni siquiera dijo gracias, o mira, me tengo que ir, me surgió una situación, sencillamente desapareció de la vida. No se sabe qué pasó con esa persona, lo deja uno arrollado, lo deja uno vestido y alborotado, deja todo a mitad. Uno entonces tiene que volver a empezar, volver a sacar fuerzas de donde a veces no las hay, porque eso va causando un desgaste emocional, mental, espiritual. Y estoy dando solamente ejemplos sencillos, hay ejemplos todavía más fuertes. Entonces, yo no quisiera decir como pastor, en vano he trabajado con Casa de Dios Zulán. Yo no quisiera decir eso. Pero si Pablo lo dijo, ¿quién soy yo para no decirlo también? Entonces dice el 4b, dice Isaías, sin sentido y sin provecho, o sea, para algo que no permanece, he consumido mis fuerzas, a pesar de que mi proceder era con Hachén y mi actividad era con mi Elohim. ¿Por qué? Porque él está diciendo, porque no era una iniciativa humana, sino estaba apegada al llamado y a la verdad de Dios. Entonces ahora yo pregunto, ¿a cuántos les ha sucedido que se han esforzado, que han modelado con su propia vida el carácter de Cristo, que han dado testimonio de la verdad con su cónyuge, con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos, pero todavía no ven nada?
no ven un cambio, no ven un resultado alentador. ¿A cuántos les ha pasado eso? Voy a hacer preguntas más específicas. ¿Cuántas mamás todavía siguen siendo siervas de Dios, han modelado con su ejemplo y todavía sus hijos están fuera de los caminos del Señor? Levante la mano, sin temor, levante, que necesito ver hermanos hoy porque vamos a orar es por eso. ¿Cuántos padres les ha pasado lo mismo? Levanten la mano, han sido modelos, han liderado, han tratado de hacer las cosas bien, pero las cosas no están saliendo como querían. Levanten la mano, ¿hay alguien? Todavía hay 2 o 3, gloria a Dios. Y así podemos seguir preguntando. ¿Cuántos líderes nos hemos esforzado en la iglesia? Ahora voy a preguntar a los líderes. ¿Cuántos nos hemos esforzado por hacer las cosas bien? Y cuando la estamos haciendo bien se levanta un chisme y una murmuración y parece que se echa por tierra el proyecto. Bueno, sí. Pero entonces pasa, ¿verdad? Pasa mucho. Y a veces somos nosotros, ¿verdad? A los que se nos agravía, pero de pronto a veces sin querer nosotros podemos también agraviar a otros. Pues, tenemos que comenzar a mirar las dos partes. Tenemos que escudriñarnos a profundidad. Entonces, en este bajón de humanidad que está teniendo el profeta, porque entiende que se ha gastado que sus fuerzas en cosas sin sentido, que no permanecen, entonces ahora va a ser reanimado por Dios mismo. Y entonces esta palabra es para ti, que has dado testimonio de una vida santa. Mire lo que dice el verso 5. Pero ahora dijo Hachén, ahora mire lo que dice: mi formador desde el vientre para ser siervo suyo, para volver hacia él a Jacob y para que le recogiese a Israel. Entonces ya en este momento las 10 tribus estaban dispersas por los pueblos gentiles y se estaban asimilando a las culturas paganas. Entonces, este es un llamado a Isaías que incluye un trabajo con las 12 tribus, con los 2 remanentes, es decir, con un remanente judío que estaban todavía ahí en Jerusalén y un remanente de 10 tribus que al final ya era gentil. Y entonces es un llamado que incluye ese trabajo que comenzó con Isaías y luego Dios lo iba a proseguir con otros que serían también llamados por Dios hacia el futuro. Pero entonces ahora mire lo que sucede. Y esto es un golpe muy duro al ego. ¿Cuántos acá son líderes? Levanten la mano. Levanten la mano sin temor. Bien, viene un golpe duro al ego. ¿Está bien? ¿Están listos? Bueno, ¿me perdonan? Lo dijo Isaías, no lo dije yo, lo dijo Dios. Mire, Isaías creía que iba a obtener grandes resultados, pero se da cuenta que parece que está trabajando en balde y dice: yo creía que yo era importante por lo que estaba haciendo. ¿Cuántos nos hemos sentido importantes por lo que estamos haciendo? Así le pasó a Isaías. Entonces, como él se sentía importante por lo que estaba haciendo, en medio de su quejambre, en medio de su lucha, de su crisis, mire lo que dice el 5b: porque estimado seré en los ojos de Hachén, y el Dios mío será mi fuerza. Entonces aquí viene la respuesta de Dios que Isaías no se esperaba. Y esto es un golpe al ego. Y es que Dios trabaja de maneras que no comprendemos. En el 6a dice, y no están sus versiones, así que preste bien atención lo que dice. Dice: tan fácil como me es a mí hacerte a ti mi siervo, me es levantar las tribus de Jacob y a los encerrados de Israel hacer volver. Lo voy a repetir. Tan fácil como me es a mí hacerte a ti mi siervo. Vamos a parar ahí. Para Dios era fácil hacer de Isaías el siervo de Dios, un siervo de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué era fácil? ¿Ah? Él es el que llama. Solamente llamarlo. ¿Y si él se resistía? Es que hoy estoy predicando dialógico. Vamos a dialogar. ¿Qué pasaba si él se resistía?
Dios le decía, no, no que muy machito, no que. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ok, no que muy gallito. Bien. Entonces el Señor lo que hacía era que lo apretaba un poquito. ¿Ya? Suavecito. Lo apretaba un poquito. Y cuando lo apretaba un poquito, él todavía se iba a resistir. Ay, me dolió, pero soy macho. No quiero porque yo soy macho, yo aguanto. No te preocupes, que mientras cuando tú vienes ya yo voy bajando. Tranquilo. Y vuelve y lo aprieta. Y vuelve y lo aprieta hasta que el profeta le va a tener que decir sí. Escúcheme bien. Así quede manco, cojo, sordo, ciego, mudo o como sea. Claro que sí. Entonces le está diciendo, oye, Isaías, ubícate. ¿Has escuchado esa palabra? Ubícate. Tan fácil como me es a mí hacerte a ti mi siervo, de la misma manera yo puedo hacer que las tribus de Jacob y los encerrados de Israel regresen. O sea que llamar a Isaías y hacerlo siervo eso fue fácil. Levantar a las tribus de Jacob y hacerlo volver era fácil, pero aquí viene la cosa. Pero Dios no lo hizo a la manera en que el profeta y el pueblo esperaban. Porque era fácil. Él podía hacerlo entonces fácil, ¿no? Y hacer un Deus ex machina, como le llamaban en la antigüedad los griegos, una aparición grandiosa de Dios, grandilocuente y espectacular, y resolver todo en un segundo, ¿o no? Pero él no decidió hacerlo de esa manera, porque los métodos de Dios para trabajar con los pueblos y con su pueblo remanente es diferente a lo que siempre nos esperamos. Porque los caminos y los pensamientos de Dios siempre son más altos que los nuestros. Y cuando tú vas a cuestionar a Dios, ¿por qué así? ¿Por qué asá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por cuá? ¿Guay? Lo que sea. La única respuesta de Dios siempre va a ser porque yo soy santo. Y calle delante de mí toda la tierra. Y Dios nunca te va a responder por qué. Solamente te va a decir, tranquilo, que yo tengo un propósito y todo va a salir bien a mi manera, pero no a la tuya. Y mientras procesas eso y te ubicas, abre tu boca y levanta tus manos y alábame, porque yo tengo todo en control. Dios nunca da explicaciones. ¿De cuándo acá el alfarero le da explicaciones al barro para hacer la vasija? No, la vasija no puede preguntarle al alfarero por qué me hizo así o asá. Entonces viene un giro en el diálogo de parte de Dios que cambia todo. Vaya al 6b. Mire cómo dice. ¿Qué tal? Le dice Dios. ¿Qué tal si te hubiese mandado a hacer luz de los pueblos, o sea, de los goyín, de los gentiles, para que fueras mi salvación hasta los confines de la tierra? Mire cómo le habla a Dios. ¿Qué tal si yo te mando a hacer este otro trabajito de ser luz a las naciones de la tierra y hasta los confines de la tierra, para que seas luz y seas salvación? ¿Por qué Dios le dice esto? Porque Isaías pensaba que él estaba dentro de una gran obra. Voy a recoger las tribus de Israel y voy a traer a los dispersos, y pensando que eso es muy importante, ¿verdad? Dios le dice, eso para mí es tan fácil como que tú seas mi siervo. ¿Qué tal si te mando a hacer lo otro? ¿Qué tal si te mando a hacer lo verdaderamente complicado? Entonces le está diciendo Dios, te estás quejando porque no ves nada y todo es en vano. ¿Qué tal si yo te hubiese mandado a hacer luz a las naciones y hacer mi salvación hasta lo último de la tierra? Te estás quejando porque te pedí
Voy a ponerlo en un ejemplo. Te estás quejando porque te pedí que alimentaras a 5 personas semanalmente. ¿Qué tal si te mando a alimentar 500,000? Voy a repetirlo. Te estás quejando porque puse en tu mano una familia de 3 gatos. Te estás quejando porque tienes una familia compuesta de papá, mamá y 2 o 3 hijos. Andas quejando que la cosa está muy dura. ¿Qué tal si te mando a que tienes que controlar 4,000 familias? Oye, no te quejes. Te andas quejando porque vives con tu esposa o con tu esposo y te andas quejando. ¿Qué tal si yo te mando a trabajar con 5,000 matrimonios? ¿Me están entendiendo? O sea, te andas quejando cuando te di lo fácil, cuando te puse la carga que podías llevar, la sencilla. ¿Qué tal si te pongo la super pesada que de seguro nunca podrías cargar? Y te me andas quejando. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa eso? Nos quejamos por el hijo que tenemos, por la hija, por el esposo, por la esposa, por la mascota, por esto, por lo otro. Son cosas sencillas. ¿Qué tal si te doy más? Entonces ahora quiero que comiences a ambicionar un poquito más. Yo como pastor tengo a mi esposa y 2 hijas, pero tengo una congregación. Mi carga es mayor que la suya. Y algunos dicen, este pastor se queja mucho. Bueno, venga aquí, sea pastor. A ver cómo le va. ¿Cuántos pastores hemos visto que vienen y siguen y no pueden pastorear? Porque es un llamado y una competencia de Dios. Porque el pastor ama las ovejas, siente una carga por ellas, y lo que la gente está sufriendo, el pastor hay una transferencia. Y el pastor comienza a sentir y a vivir el sufrimiento de sus ovejas. Y entonces, yo no tengo por qué decirlo, pero en mi casa yo he pasado días y noches enteras llorando por ustedes y llorando por la situación migratoria. Y el que lo entendió, lo entendió. Y quizá alguno diga, ¿y por qué el pastor tiene que llorar tanto por eso si total no es su familia? Porque entonces no has entendido el llamamiento de Dios. No has entendido lo que es un llamado. El compromiso que trae eso. Y entonces por eso uno llora, por eso uno sufre, por eso uno carga ese peso. Uno llora por las personas y luego uno recibe una retroalimentación que no siempre es grata. ¿Qué tal si te doy más?, le dijo Dios a Isaías. Entonces, tú te estás quejando porque te has gastado y no ves los resultados que querías. Y tú no llegas ni al 1% de todos los tiempos y de todo lo que es el proyecto de lo que yo llamaré mi siervo. Y ahora sí estoy hablando con S mayúscula. Le está diciendo, tú te andas quejando por esto y lo que tú estás haciendo es una infinitesimal parte, algo ínfimo de lo que va a cargar a quien yo llamaré mi siervo. Ya usted sabe de quién estoy hablando. De Jesucristo. Entonces tú te quejas por el esfuerzo, por el sufrimiento, pero tú nunca sabrás lo que es en realidad lo más pesado. Y voy a parar acá. Y tú te quejas y tú nunca sabrás lo que Cristo cargó por ti. Porque no está en el cuero tuyo ni en la piel tuya. Y tú berrinchas y te quejas y alegas y discutes y eres desagradecido, ingrato con Dios, ingrato con los pastores, ingrato con el cuerpo de Cristo, ingrato con la iglesia por aquello que estás cargando que es poquito. Pero no sabes lo que le costó a Dios venir a la tierra, a morir en la cruz para cargar lo que tú y yo no podíamos cargar. Y te andas quejando todavía.
Y le dice el Señor, es que tú no sabes, Isaías, cuando yo vaya a la tierra, lo que yo voy a hacer y lo que va a ser mi siervo, lo que yo voy a hacer cuando vaya en persona a la tierra. No tienen ni idea lo que es cargar el peso del proyecto de la salvación de los pueblos. No tienes idea de eso. Y te andas quejando por boberías. Por eso tenemos que subir de nivel. Nosotros no podemos seguir con estas babosadas, quejándonos por nimiedades, que el pastor me miró, que el pastor no me miró, que el pastor, que el hermano allá, el líder, me llamó y me hizo un reclamo y ahora me voy de la iglesia porque me habló en un tono que no me gusta. Y es que no voy a la iglesia porque mi hijo se rebeló y ahora me desquito con Dios y ni él va ni yo tampoco. Así tenemos a la gente hoy en día. Y no entienden lo que le costó a Dios. No entienden el peso que Él cargó. Por eso un día Jesucristo dijo, cojan sus cargas y su peso y tráiganlo a mí. Vamos a hacer una transferencia aquí. Pongan todas sus cargas y sus luchas y todo aquello que les genera peso sobre mí, porque yo soy capaz de cargar todo el peso de ustedes, porque mi peso es fácil y ligera todavía es mi carga. Entonces, Dios le dice, lo de menos es esto que tú estás haciendo. Lo de mayor envergadura, lo realmente difícil, lo que hará mi siervo, es decir, yo cuando vaya a la tierra para hacer luz de los pueblos y hasta los confines de la tierra, eso va a ser lo realmente grandioso. Y entonces aquí en donde Dios iba a hacer la diferencia cuando Él mismo viniera a la tierra como el siervo sufriente de Isaías 53. Entonces por eso, pensando en esto, quizás Pablo un día dijo, es que Dios dijo, mi poder se perfecciona o se hace perfectamente manifiesto en la debilidad. Es decir, lo más débil de Dios, que es su humillación cuando vino como siervo, aún eso es más fuerte que toda la fuerza de los hombres. Y lo que es imposible para los hombres, cargar con el proyecto y el peso de la salvación, es posible para Dios. Entonces no se trata de quejarse, se trata de asumir y de tener los pantalones y de ser un verdadero creyente maduro, de decir, aquí estoy, aquí yo me paro y aquí yo me quedo y aquí yo crezco y aquí yo peleo y aquí yo me dejo la piel y voy a hacer lo que tenga que hacer y el resto se lo dejo a Dios. De eso se trata el evangelio, de asumir una postura de guerra, de un verdadero guerrero que entiende que somos una iglesia militante, que hace lo que tiene que hacer y el resto se lo deja a Dios, porque Él hace lo imposible y porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Es un cambio de paradigma. Dios le tuvo que cambiar la mentalidad al profeta Isaías. Le hizo un cambio de paradigma para que entendiera, para que se posicionara en la realidad de ese llamamiento y entendiera que el llamamiento era más grande que él mismo. Y que eso iba a seguir después de él y se iba a cumplir 150 años después la tarea que Dios le encargó a él, más no la tarea de ser luz a las naciones, que eso es otro cuento, son otros 20 pesos. Entonces Dios le dice a Isaías que esté tranquilito, que él no está trabajando en vano. Entonces esto me recuerda a Elías, que se quejó diciendo, ay bendito, es que solamente quedo yo, soy el único que queda, soy el único aquí, el mártir, soy el mártir. Aquí hay más de uno que tiene guille de mártir. Usted que está a su lado, dígale, no tengo guille de mártir.
No tenga guille de mártir. No tenga guille de mártir. Y Dios le dijo, tranquilízate. Voy a cambiarte el paradigma. Todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Jeremías se quejó, ¿se acuerdan de Jeremías? Y Dios le dijo, tranquilo Jeremías. Dios lo confrontó, pero lo confrontó con un manto de amor. Y él termina diciendo, el amor de Dios fue más fuerte que mi queja y me terminó seduciendo, porque el amor de Dios y su llamado fue más fuerte que yo y me venció. El llamado de Dios fue más fuerte que mis argumentos y me terminó venciendo, y yo terminé haciendo lo que yo tenía que hacer, a pesar de que yo tenía a todo el mundo en mi contra. Pablo se quejó de la secuela que le quedó en los ojos por la luz brillante que lo había enceguecido cuando Dios, Jesucristo, lo llamó. Y después de tanto quejambre, Dios le dijo, bástate mi gracia. Nosotros nos quejamos y Dios nos está diciendo que somos parte de algo muy grande y que vale la pena seguir esforzándonos, porque vamos a ver fruto en este mundo, pero todavía en la eternidad. Pero entonces no se trata de quejarse, es entender el cuadro completo y entender que somos parte de algo muy grande que nos sobrepasa y que tiene que ver con el proyecto de Dios. Entonces no tengas guille de mártir, pero tampoco tengas guille de que todo gira alrededor de ti. Todo gira alrededor de Dios. Tú y yo solamente somos un puntito cumpliendo parte de la voluntad de Dios. Al final todos somos siervos de Dios. Delante de Dios nos vamos a quitar un día las coronas. No hay títulos, no hay conocimiento humano, no hay dinero, no hay contacto, no hay padrino, no hay riquezas. Lo único es que somos siervos y estamos desnudos delante de Dios, porque Él es el único que conoce y ha conocido todas nuestras miserias. Por eso tenemos que cambiar de actitud. Entonces nos devolvemos para hablar del siervo sufriente. Entonces vendría el siervo sufriente, dice Isaías 49, ya estoy empezando a cerrar. Dice Isaías 49 que vendría el siervo que sería luz a los pueblos y en toda la tierra, en todos los confines. Entonces, Génesis 1:3, mire lo que dice. Voy a leer unos textos rapidito. Búsquese Génesis 1. Uy, la tapa salió volando. Bueno, vamos a ver si Dios me da las fuerzas para predicar como cuando tenía mucha salud, ¿verdad? Génesis 1:3. Mire lo que dice aquí de la luz. Vamos a repasar. Dios ordenó que se manifestara la luz. Escuche bien, la luz no fue creada, solamente se manifestó. Importante. Y siendo buena la luz, puso separación entre la misma luz y las tinieblas, puso en orden el caos. Mire lo que dice Juan 1:1 y subsiguientes, ¿verdad? Dice que Dios vino al mundo como la palabra hecha carne, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron contra esa luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre, es decir, el sacrificio de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Jesucristo, el siervo por excelencia o antonomasia, nos ha dado un encargo aún mayor que el que le entregó a Isaías. Aquí viene la sorpresa para nosotros hoy. ¿Por qué? Vaya a Mateo 5:14. Porque en Mateo 5:14 el Señor dijo, vosotros, después de a todos sus discípulos, después de su muerte y resurrección, dijo, vosotros sois la luz del mundo.
Escuche bien lo que le voy a decir, porque aquí ahora hay un giro, otra sorpresa. A él, a Isaías, lo envió a profetizar para que Judá se volviera a Dios. A nosotros nos está llamando a ser reflectores de la luz, a modelar con nuestra vida el carácter de Jesucristo. Así que si aquel se quejó y el encargo era de menos peso, ¿qué vamos a hacer nosotros con el encargo que nos ha entregado, que es de mayor peso que el de Isaías? Espere. Pues voy a repetirlo porque de pronto hay uno o dos que no han entendido esto. Necesito que usted lo entienda en su mente espiritual. Si Isaías se quejó porque su trabajo era hacer volver a Judá a Dios, y su encargo era de menos peso que ser luz a las naciones, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora que se nos ha encomendado un trabajo y una carga más pesada y de mayor responsabilidad que la de el gran profeta Isaías, para que seamos luz a los gentiles en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Si Isaías se quejó, la lógica diría que nosotros deberíamos quejarnos más, porque este trabajo es de mayor peso. ¿Verdad que sí? Eso es lo que diría la lógica. Pero también la palabra dice que en este tiempo tenemos el acompañamiento del Espíritu Santo 24/7. Isaías no lo tuvo a ese nivel. Y por lo tanto, como Dios está con nosotros, nos ha entregado otras competencias y otras herramientas para que logremos hacer el trabajo que tenemos que hacer mientras el Señor regresa a la tierra. Ahora, mire lo que dice aquí para que usted vea, porque ahora estoy haciendo algo que se llama la lectura inversa. Es una regla, ¿verdad?, de interpretación de la antigüedad. Ahora voy a hablar de la sal. Primero habla de la sal, luego de la luz. Yo estoy haciendo la lectura inversa para que entendamos mejor. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es decir, la tierra. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Leyéndolo así, es trágico. Vamos a volver a leerlo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, tener sal en mí mismo, eso es lo que está hablando, ¿no? Tener sal en mí mismo hace que yo sea sal de la tierra. Ahora, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora, sabemos que esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque esto es un supuesto. La sal siempre va a ser sal. Entonces aquí dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Pero la traducción dice en griego, con nada se puede. Entonces ahora hace sentido. Escuche cómo suena. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, con nada se puede salar. ¿Por qué? Porque solamente está la sal y la sal nunca pierde su sabor. Ahora vayan al texto, sigan conmigo. Sin embargo, esa sal es echada fuera y pisoteada por los hombres. O sea, a pesar de que es valiosa, era tan valiosa la sal que en la antigüedad se pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. Era tan valiosa y es tan valiosa que conservaba los alimentos desde la antigüedad. Y a pesar de ser tan valiosa, escuche bien, pasaba algo con esa sal. Y es que, por ejemplo, en la época de Jesucristo tenía un uso muy particular. Nosotros los de Wisconsin entendemos un poco más esto. El templo era de mármol y cuando caía nieve en invierno en el templo en Jerusalén, ¿qué pasaba? La gente se resbalaba y se caía, entonces ellos echaban sal. ¿Y qué echamos nosotros aquí? Sal. Y entonces la gente no se caía. A pesar de que la sal es tan valiosa y que nunca pierde su sabor, sin embargo, vean cómo es echada, dijo Jesús. Vean cómo es echada y pisoteada
por los hombres. Ahora, nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Levante la mano los que dicen yo soy luz del mundo y sal de la tierra. Pero manténgala arriba, manténgala. No la baje hasta que le diga lo que le voy a decir. Y a pesar de que somos tan valiosos, nunca vamos a dejar, ¿verdad?, de exhibir la fidelidad de Dios. Tenemos que ser conscientes de que vamos a ser ultrajados y pisoteados por los hombres. Baje su mano. O sea, que el que levantó la mano, que es sal y luz, sabe que va a ser ¿qué? Y ultrajado y hollado por otros. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál ha sido el mensaje tradicional de la cristiandad? No le voy a decir cristianismo, cristiandad, para incluir todo aquí, diferentes. Cuídate de ser sal, porque si pierdes el sabor, pierdes la salvación. Por ejemplo, eso se ha predicado mucho. Y el mensaje real del pasaje es que a quien le ha sido dado el nacer de arriba, nunca va a dejar de ser creyente, nunca va a dejar de ser sal, nunca va a dejar de vivir en la fidelidad de Dios, siempre va a vivir en la santidad. Pero sabemos que mientras estemos en este mundo incrédulo, vamos a ser pisoteados por ser sal de la tierra. Pero ¿cuál es el mensaje que vende el cristianismo? Y aquí tengo mi problema con muchos. Y es que se vende una media verdad. Tú eres una princesa de Dios. ¿A cuánto le gusta ese mensaje? Levanten la mano, no seamos hipócritas. ¿Gusta? Ah, bueno, ya no tanto. Pero gustaba, ¿no? Los retiros de damas, retiros de caballeros. Y a los caballeros les gustaba que nos dijeran, tú eres un princeso de Dios. Por no decir príncipe, un princeso. Y ellas son princesas. Y vamos a vestirnos de ropas reales, ¿verdad? Y toda esa metáfora, toda esa metanarrativa, ¿verdad? Ok. Pero al final esa es una media verdad. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es que como sal de la tierra y luz del mundo, nos pueden llegar a pisotear. Entonces, entendiendo eso, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que decir, yo sigo siendo sal de la tierra, aunque me desprecie. Sigo identificado con Cristo, aunque se burlen de mí. Sigo viviendo dentro de la santidad, aunque me digan fanático. Sigo siendo fiel, aunque me digan fundamentalista. Esa debe ser su posición. O sea, una posición de reino, de entendimiento, de asumir el peso del llamamiento que Dios le reclamó a Isaías que tenía que asumir. Concluyo. Entonces ahora vaya al 49:7 y ahí cierro. ¿Qué pasó aquí? Resulta que este verso comienza con otro tono, Isaías 49:7. Así ha dicho Jachén, redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de la vida. ¿A quién le está diciendo eso? ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Ya no está diciéndole a Isaías, que también es llamado el siervo de Dios. Está hablando acá del verdadero siervo, el mayor de todos. Así ha dicho Jachén, redentor de Israel, al santo suyo, al menospreciado de la vida, al abominado del Goy, dice en hebreo. Significa el Goy es Satanás. Al abominado de Satanás, al siervo de los tiranos. Mira lo que dice: verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jachén, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. ¿Sabe qué tú ves ahí en ese texto? Tú ves las dos venidas del Mesías. Y con esto voy a cerrar. La primera parte de ese texto señala su primera venida, cuando vino a predicar el evangelio y fue menospreciado y fue humillado, fue abominado, perseguido por el innombrable, etc. Ahí él recibió todo el peso del encargo de la salvación. Aquel encargo que Dios le dijo a Isaías: ¿qué tal si yo te doy el encargo que tiene más peso? Ahora, la segunda parte de ese texto, que no se ha cumplido,
muestra que será adorado y reconocido por muchos y hasta por gobernantes de la tierra, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que sobre ese nombre que es Jesucristo todos se postren y Él reciba adoración. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces aquí viene la parte interesante. Y en medio de esas dos venidas, de esas dos partes del texto, en medio de sus dos venidas, es que usted y yo estamos ejerciendo el encargo y la función que Dios nos ha entregado. Entonces ahora la pregunta es, ¿vas a seguir llorando y quejándote porque las cosas no se dan como tú lo esperabas? ¿Vas a seguir cuestionando porque tus oraciones y enseñanza y testimonio parece que ha sido en vano? ¿O vas a venir a postrarte y a reconocer que Dios fue quien te llamó y que aunque parece que todo aquí se termina, todavía Dios puede hacer una última jugada que lo cambia todo? Que todavía Dios puede alcanzar a tu cónyuge, a tus hijos, contestar una petición especial de tu corazón, que todavía Dios no ha terminado contigo y puedes empezar una nueva temporada dentro de esa voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer? Cierra tus ojos y pregúntate tú qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con este mensaje que me costó mucho hacerlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir en el quejambre? ¿En el no se puede? ¿En el ay bendito? ¿En el todo se acaba aquí? ¿En el ya no hay opciones? ¿En el estoy cansado de tanto llorar, de tanto sufrir, de ver que no hay respuesta, que todo sigue igual, que mis hijos siguen perdidos, fuera de Dios, fuera de la iglesia, que están obnubilados por el mundo, por la cultura? O tú dices, hoy es el día que hizo el Señor, y mañana cuando me levante va a ser el día que hizo el Señor, y pasado mañana cuando vuelva a levantarme va a ser el día que hizo el Señor. Y cada día que me levante con esperanza, me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, porque entiendo que todo no termina aquí todavía, porque todavía hay una batalla más por la cual pelear, todavía hay un monte que conquistar, un mar que pasar, que cruzar, un desierto que atravesar. Todavía mis ojos van a ver que pan del cielo y codornices del cielo caen. Todavía mis ojos van a ver que hay una columna de nube que me acompaña en medio del calor y una columna de fuego que me acompaña en medio del frío. Todavía yo sé que Dios camina conmigo, y aunque a veces no lo veo ni lo siento, su palabra es verdadera y Él está conmigo y Él me va a ayudar. Así que no es momento para quejarme, no es momento para retroceder en la fidelidad y en el camino del Señor, no es momento para mirar atrás, no es momento para sentirme el más importante de todos, o que el proyecto que el Señor me dio es el mejor de todos. No, porque aquí el grande es Dios. Es momento solamente para entender que yo soy parte de su plan, que soy una ficha del gran rompecabezas del gran proyecto de Dios, y que Él me llamó por su gracia y que me escogió. ¿Quién era yo? Pregúntate en esta hora, ¿quién eras tú? ¿Sabe quién yo era? Yo era un muchacho que vivía en un barrio pobre, en Bachué, Bogotá. Eso era yo. A veces no teníamos las 3 comidas del día. Ese era yo. Yo no era nadie. Yo era un nene grosero, respondón, rebelde. Y Dios me llamó, pero yo no era nadie. Y aquí estoy, con todos mis defectos, con toda mi esperanza. Y cada uno de ustedes Dios lo llamó. Cada uno sabe su historia,
Cada uno sabe el día, el momento, las circunstancias. Cada uno sabe los detalles. Cada uno tiene un llamamiento único y va a tener que ejercer un encargo único en este mundo para Dios. Unos van a ejercer un encargo más visible, otros menos visible. Unos van a hacerlo un poquito más difícil, otros va a ser un poquito más fácil. Pero aquí lo importante es que tenemos que cumplir con el encargo que Dios nos entregó. Porque el Señor va a regresar y te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones? Te di la sonrisa para que le sonrieras a mi pueblo cuando llegaban a la iglesia en medio de una crisis, y tú nunca le sonreíste a nadie. Te di el don del canto para que cantaras, pero preferiste cantar para el mundo que para Dios. Te di el don de la palabra, pero preferiste hacer otras cosas y no ejercer un llamado. Pero qué bonito cuando el Señor nos llame y nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco, allá en la tierra me fuiste fiel. Ahora en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Porque a pesar de que fue difícil, a pesar de que te tocó muy duro, a pesar de que hubo momentos difíciles, no te quejaste. No te enfocaste en lo duro, no te enfocaste en quejarte. Te enfocaste en alabar a Dios y en cumplir la misión y en cumplir el encargo. Decidiste ser un buen esposo, una buena esposa. Decidiste ser un buen papá. Decidiste ser una buena madre. Decidiste ser un buen miembro, un buen siervo, un buen pastor, un buen líder, un buen predicador. Decidiste ser un buen seguidor de alguien. Le ayudaste a alguien que estaba por encima de ti, pero siempre estuviste ahí caminando. Hablaste de mí sin temor y sin miedo, sin vergüenza, en el trabajo, en tu escuela, en la universidad. Hiciste la obra del ministerio, luchaste. Entonces ven y entra en el gozo de tu Señor, porque entendiste para qué fuiste llamado. Así que mi invitación en esta mañana es que usted pueda discernir, el llamamiento de Dios. Que usted pueda hoy por lo menos comprender un poco más el llamado de Dios en su vida, para que usted asuma la posición correcta a ese llamado, a ese encargo celestial que Dios le ha puesto. Sabe que los días pasan, no se detienen, porque el mundo es circular y la tierra va girando y los días van y vienen, y te sigues envejeciendo y nunca decides despegar para hacer lo que tienes que hacer, y solamente comienzas a mirar hacia atrás y a vivir de gloria del pasado, cuando yo hacía, cuando Dios me usaba, cuando yo cantaba, cuando yo predicaba, cuando yo esto, cuando yo lo otro. Pero no es momento de hacer eso, es momento de decir: ahora qué Dios va a hacer hoy conmigo, a partir de hoy. ¿Cuál es la nueva historia que Dios va a construir en mi vida, con mi familia? Dios te está entregando hoy un cheque en blanco para que le pongas el número que quieras. Hoy te está entregando una página en blanco y un bolígrafo para que comiences a escribir de nuevo la historia de Dios en tu vida y en tu familia, en esta iglesia, y avances en el nombre del Señor. Olvídate de lo que ya pasó. Hay que dejar todo atrás. La palabra dice: dejando todo atrás, no hay que mirar atrás. El que mira para atrás se convierte en una estatua, como la esposa de Lot, se momifica. Es momento de avanzar, iglesia. No quiero que los esposos y las esposas se sigan quejando unos con otros. La tiradera, le dicen en Puerto Rico, sacándose los trapos sucios al sol, acusándose el uno al otro. No es tiempo de eso. Es tiempo de asumir una posición de reino, de siervo. Lo mismo los padres con sus hijos. Líderes, los líderes,
No hay momento de dele gracias al Señor. El altar está abierto si alguien quiere venir. Aquí está el altar. Pero no voy a orar por nadie. Solamente si quiere venir al altar, se arrodilla delante de su Señor y le da gracias y le pide que le ayude. Aquí está el altar. Si alguien que viene y quiere sentarse aquí a arrodillarse en un acto de fe, de contrición, de arrepentimiento, ahí está. Pasar tiempo con Dios. Y el que quiera arrodillarse ahí en su sillita, arrodillas. Nos vamos pronto, pero saque un ratito y trate de digerir el mensaje. Trate como de asimilarlo, de masticarlo. Y no puedo parar. Cante conmigo y dígale que usted no puede parar de adorarlo, que usted va a cambiar la queja, la crisis, la tristeza por alabanza, que usted va a entregarle todas sus cargas al Señor. Decirte cuánto te anhelamos, no vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Eres digno, eres digno. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Eres digno de toda mi alabanza, de toda mi vida. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno, eres digno. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Vamos a cantarle una vez más, con toda la fuerza, con todo el corazón. Véngase el guitarrista para que ayude. Aleluya. Vamos a cantarle para irnos. Una vez terminemos de cantar, no vamos a orar. Ya estamos despedidos, pero vamos a terminar cantándole al Señor con toda la fuerza, con toda la entrega. Dígaselo con todo su corazón.
Pongan el PowerPoint para que la gente pueda leerlo. Actívense los líderes. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhela. Aunque está llorando, díselo. No vamos a parar llorando, díselo. Mira. no vamos Aleluya. a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. No vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte. Díselo con toda la voz. No vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. Y no puedo parar, no puedo parar, yo no puedo parar, y no puedo parar, y no puedo parar de amarte. Tú mereces para siempre toda nuestra lealtad. Tú eres digno, eres digno. Tú mereces para siempre. Solo tú mereces toda la gloria. Nuestra lealtad. Levanta la voz. Eres digno. Only you are worthy. Eso es. Eres digno. Mereces para siempre toda nuestra lealtad. La mereces sola, la mereces sola. Mi lealtad es suya, mi lealtad es suya. No es de este mundo, es solo tuya. Y no vamos a parar de amarte, no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. No vamos a parar de amarte, Nunca vamos a parar no vamos a parar de adorarte. No vamos a parar de decirte cuánto te anhelamos. Levanta tus manos en esta hora y dale gracias al Señor. Dile gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Su majestad, su reverencia, su santidad. Jesucristo, gracias. Dígale, Señor, hoy entrego todas mis cargas en ti. Y comienzo una nueva temporada, realizando el encargo, realizando la obra, haciendo la tarea en mi propia vida, en mi casa, en mi congregación, en mi ciudad, hasta el día en que me muera. Quiero ser un siervo fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, iglesia. Estamos despedidos.